Los ejemplos de el lienzo de Tlaxcala que hace precisamente alusión a este evento. Y bueno, ya en el corazón Cascán, pues tenemos aquí diferentes asentamientos. Si bien Núñez de Guzmán empieza su expedición hacia el occidente en 1529, es hasta 1530 que empieza la conquista. Remarcar en esta imagen es precisamente de que si bien estuvo este dominio, y lo pongo entre comillas, pues no fue tan pacífica la situación. Incluso en la primera Guadalajara que se funda es precisamente en Nochistlán. El cabildo queda conformado en 1532, pero precisamente por las constantes amenazas de los cascanes se traslada a esta ciudad a Tonalá en 1533, posteriormente a Tlacotán en 1535, y finalmente después de la guerra del Mixtón se establece en lo que es el valle de Atemajac, y es la Guadalajara que conocemos nosotros en 1542. Y esto también nos da una idea precisamente de ese desequilibrio que existía en la región. Desde 1530, les comentaba hace un momento que la guerra del Mixtón se reconoce en 1541-42 porque es cuando se da el conjunto de batallas que van a formar esta guerra. Y bueno, una de las batallas más fuertes es la que se da precisamente en el Peñol del Mixtón, en el 9 de abril de 1541, en donde Cristóbal de Oñate y Miguel de Ibarra enfrentan a los cascanes que se encontraban empeñolados en el Mixtón, y es la primera derrota que sufren ellos. Después de esto, por la constante amenaza de los cascanes, piden auxilio a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, si saben quién es, ¿verdad? Brazo derecho de Hernán Cortés. Él se encontraba en las costas de Jalisco porque iba hacia las Californias y le piden auxilio, va, pero pues tiene ahí un encuentro desafortunado. Las fuentes históricas mencionan que sufrió un accidente, que se le cayó encima el caballo de su escribano. A mí me gustaría hacer un estudio antropofísico para ver si eso es verdad, ¿no? Porque imagínense que se dijera que Pedro de Alvarado murió por heridas que provocaron los cascanes, pues eso sí sería como muy grave para, bueno, en ese entonces para los españoles, ¿no? Entonces se da una segunda derrota al ejército español y muere Pedro de Alvarado. Ante esta situación, pues obviamente crece una incertidumbre mayor en la Nueva Galicia y que se expande a toda la Nueva España. Es por eso que viene en persona el rey Antonio de Mendoza a apaciguar este evento. Y bueno, la salida de Mendoza se tiene documentada en septiembre de 1541, y este es el recorrido que él hace. Uno de los primeros enfrentamientos que tiene es Colna o Tototlán. Después pasa a Catic, y en Acatic también no se da el enfrentamiento como tal, pero sí estuvieron empeñolados los cascanes. Aquí duerme en Temacapulín, descansan y luego toman fuerza para llegar precisamente a Nochistlán, que es uno de los lugares de enfrentamiento. Después pasan a Juchipila, luego van a Pozol, regresan al Mixtón, aquí está la ubicación del Mixtón, y luego a Jalpa, y posteriormente se van a las barrancas de San Cristóbal, a Tezistán, Etzatlán y Ahuacán. Aquí es la última batalla, estamos hablando ya de 1542. Y de hecho la guerra del Mixtón se le conoce como, con ese nombre porque la última batalla fuerte de los españoles fue precisamente en el Mixtón. Aquí pues la referencia histórica que les pongo en la parte inferior pues no se alcanza a visualizar, pero lo que quiero denotar aquí es que se dice que, a través de las fuentes históricas, sabemos que, entre comillas, también hay que tomarlo con cautela. Se supone que fue el ejército más grande que se formó dentro de la historia virreinal. De hecho, en esta fuente, que es la Relación Anónima Tercera, se mencionan hasta 50,000 indios y 300 de a caballo
que salieron de la Ciudad de México. Y bueno, esto también nos da una idea de cómo se dio este suceso, o la importancia que tuvo este suceso. Y bueno, tan importante fue que quedó plasmado en diferentes códices. Por ejemplo, tenemos el Códice Ovín, aquí, que está representando precisamente 1541 y el enfrentamiento que tiene el virrey Antonio de Mendoza con Tenamazcle. Tenamazcle fue uno de los líderes cascanes de la guerra del Mixtón. El Códice Mexicano, donde hace alusión precisamente al evento de 1541-42, el Códice Tlatelolco y el Códice Tepexpan. Por ejemplo, en este códice pues sabemos que se refiere a este evento porque está señalando la salida de Mendoza hacia Juchipila. Juchipila significa lugar de las flores, entonces aquí está la representación de las flores, o del niño de las flores. Y bueno, también está la representación de dos de los eventos más fuertes de la guerra del Mixtón que se dieron en el Peñol de Nochistlán. La representación en el Códice Vaticano y en el Telleriano Remenses. Y bueno, aquí es lo que estamos viendo aquí, pues del año de 1541, la representación de Pedro de Alvarado, como sabemos, conocido como Tonatiuh, por lo rubio de su pelo. Bueno, entonces aquí está la representación de Pedro de Alvarado, la representación de Mendoza, de Tenamazcle y Nochistlán, que significa el lugar donde hay tunas. ¿Sí? Y bueno, esta es una copia del documento anterior. Este es el mapa de Compostela. Se piensa que fue hecho en 1550 y lo que estamos viendo aquí es la representación de los peñoles más importantes de la guerra del Mixtón. Está, por ejemplo, el peñol de Tototlán o Coina, el peñol y pueblo de Nochistlán, Juchipila, el Mixtón y el Tehuel. Bueno, les decía, este recorrido que hizo Mendoza empieza en septiembre de 1541 y en diciembre de 1541 es donde finaliza la batalla del Mixtón. Incluso las fuentes históricas mencionan que pasaron en esta región la Navidad. Después de la batalla del Mixtón, lo que sucede más adelante es más que nada una persecución hacia los cascanes, más que enfrentamientos como tales. Y bueno, yo les quise compartir esta imagen de lienzo de Tlaxcala para que nos diéramos una idea de cómo pudo haber sido la logística de este peregrinar de Mendoza hacia la región cascana. Imaginen la cantidad de gente que iba acompañándolo. Imaginen la cantidad, por ejemplo, de víveres. Pues allí no les iban a dar de comer, ¿verdad? Entonces, las ovejitas, los puerquitos que pudieron haberse llevado, pues debió haber sido bastante difícil la trayectoria. Y bueno, ya entrando un poquito a definir los espacios donde se dieron estas batallas, pues me he dado la tarea de ubicar los principales lugares de batalla. Les mencionaba Coina, es uno de los primeros lugares de enfrentamiento de Mendoza, que también hubo una batalla aquí con Nuño de Guzmán cuando llegó a la región. Aquí está la representación precisamente de cuando llega Nuño de Guzmán a Tototlán, buscando los sitios que tuvieran características de defensa militar. Me he topado en la región precisamente de los Altos de Jalisco con el Cerro Pruaño, también anteriormente conocido como Cerro Pruaño, en honor precisamente a uno de los conquistadores de esta región. Y lo que tenemos aquí es precisamente un cerro con características de defensa militar. Entre los artefactos, no ha sido explorado, entre los artefactos que pude fotografiar, gracias a los saqueadores, como siempre, primero están ellos que nosotros como arqueólogos, ¿verdad? Estos son algunos de los artefactos que están en propiedad privada. Y bueno, tratando de hacer un análisis de este cerro, que yo considero que sí tiene esas características para que fuera el Peñol de Coina. Aquí estuve jugando un poco con esa caracterización, primero topográfica, para ver si era factible pues, que se diera la batalla en este espacio, ¿no?
Y bueno, las fuentes históricas pues mencionan un poco de cómo fue el ataque a este lugar. Y bueno, entre uno de los datos interesantes es la caracterización que hacen de Cogna, que es precisamente un cerro muy alto y emparejado en la parte superior. Y bueno, aquí estamos viendo una vista precisamente de esa característica que nos dan las fuentes. Este es otro ángulo, ¿sí? Vean esta parte, o sea, bastante defensible, ¿verdad? Y bueno, haciendo aquí una caracterización también del Cerro Proaño con la imagen que nos presenta el mapa de Compostela, pues aquí estamos viendo, esta es la representación que hacen de Tototlán. Acatic, les mencionaba que fue otro de los espacios en donde estuvo Pedro de Alvarado, el virrey Mendoza, en donde no se dio un enfrentamiento como tal, pero sí estuvieron empeñolados en los cascanes. Después de varios cañonazos deciden los cascanes bajarse en paz y bueno, los requerimientos de paz que tenían forzosamente que hacerles. Y bueno, Acatic, también en los Altos de Jalisco, no es tan fácil dar con el lugar, a menos que hagamos toda una metodología para la ubicación del campo de batalla, pero dándome la tarea de este esfuerzo por ubicar Acatic, pues me topé con Cerro Chiquihuitillo, que incluso Phil Weigand lo menciona, y la mención que él hace es precisamente que es un cerro defensible totalmente con terrazas que pudieran haber funcionado también como albarradas, ¿sí? Aquí no se ve tan clara la imagen, no sé si apagando la luz se pudiera ver mejor, pero aquí estamos viendo algunas de esas albarradas o terrazas y bueno, esta es una imagen que tomé al visitar el sitio. Y también jugando un poquito con esas características que pudo haber tenido Chiquihuitillo, pues aquí tenemos que definitivamente es un cerro que tiene protección natural propia para una defensa militar. Y bueno, el Peñol de Nochistlán, en donde se dieron estos dos grandes eventos de la Guerra del Mixtón, aquí tenemos como más detallado precisamente cómo es que se dio el enfrentamiento en el Peñol de Nochistlán. Lo que les estoy mostrando es en relación a la llegada del virrey Mendoza. Para el caso de Pedro de Alvarado, lo único que están diciendo es de que Alvarado entró por el lado donde estaban las albarradas y Falcón, uno de los capitanes que llevaba a Alvarado, entró por la parte más difícil del Peñol de Nochistlán y que bueno, desafortunadamente murió. Entonces, donde tenemos un poco más información es en el Peñol de Nochistlán para la llegada del virrey de Mendoza. Y bueno, otro de los sitios que se mencionan donde pasó el virrey de Mendoza antes de llegar al Mixtón fue precisamente Juchipila. Y bueno, también Phil Weigand ya había identificado el sitio arqueológico Las Ventanas en el sur de Zacatecas como el Peñol de Juchipila. Y bueno, estas son algunas de las imágenes de este sitio, ¿sí? Y una de las características de Juchipila, del Peñol de Juchipila, es que está rodeado por un río. Y bueno, aquí estamos viendo el río Juchipila, precisamente que lo rodea. Estamos viendo el mapa de Compostela, en donde vemos esta corriente de agua y también está rodeando el lugar. Y luego, en Aposol no pasa nada, solamente llegan a descansar y prosiguen hacia el Mixtón. ¿Qué es lo que pasa con el Mixtón? De acuerdo a las fuentes históricas, pues efectivamente fue un lugar sumamente escarpado y sumamente difícil de controlar. No se han hecho tampoco las investigaciones para la ubicación del Peñol del Mixtón. Los lugareños de Juchipila, incluyéndome yo, siempre hemos crecido con la idea
de que el cerro del Mixtón es esta meseta, la mesa Manga Larga. Sin embargo, haciendo un análisis precisamente de estrategias militares y de visualizar si este espacio era propicio para una defensa militar, pues sí, en lo que es la parte esta parte de acá, efectivamente pues son peñas muy grandes. Sin embargo, pues es una meseta que es muy fácil de llegar a ella por la parte oeste. Entonces no cumpliría tanto esas características de defensa militar. En el caso de Cerro La Viga, algunos otros lugareños, como son los de Jalma, dicen que aquí es donde fue el Mixtón, incluso lo identifican como el Mixtón. Y bueno, haciendo ese análisis, pues pudiera tener un poco más de características de defensa, sobre todo por la forma en que hacen el relato de cómo se dio la batalla. Fray Antonio Tello, por ejemplo, dice que fue gracias a la intervención de Santo Santiago, la conquista, el triunfo de esta batalla. En cuanto a la gente que estaba empeñolada, pues hacen mención de, bueno, Tello dice que fueron 100,000 enemigos, sin contar niños y mujeres, y que murieron muchísimos. Sin embargo, acá Cicli pues está diciendo que no eran tantos, que fue una batalla que nos explican cómo fue tan fácil ganarla. También Phil Weigand ha propuesto que el Mixtón no era ninguno de estos dos cerros, sino que es el cerro de Santa Cruz. También, nuevamente observando el mapa de Compostela, pues nos damos cuenta de que el cerro del Mixtón estaba protegido por ciertas albarradas. Este sitio no me ha sido posible explorarlo más a fondo para ver si tiene sus características de defensa. Y bueno, vámonos al punto, lo que he encontrado de evidencia física precisamente con el Peñol de Nochistlán. Para poder ubicar el Peñol de Nochistlán me di a la tarea de aplicar lo que es la metodología propia de la arqueología de campos de batalla, y aquí entendiendo un campo de batalla como el lugar en donde se dio un enfrentamiento militar bélico a través de la evidencia física. Y bueno, dentro de esta metodología que empleé, pues fueron las fuentes históricas, por un lado, arqueología del paisaje, sobre todo analizando la topografía de la región, viendo las posibilidades de abastecimiento, por ejemplo, de agua, de corrientes de agua, a través de fotografía aérea en un principio. Después se aplicó la prospección arqueológica. Aquí el fuerte fue precisamente el uso de los detectores de metal, aunque nosotros como arqueólogos en Mesoamérica de repente le hacemos fuchi, ¿no?, al detector de metal porque lo relacionamos con los saqueadores. Sin embargo, en este proyecto fue vital el uso de este aparato. ¿Por qué? Porque ya estábamos buscando armamento español metálico y una forma rápida y eficiente era el uso del detector de metales. También usamos radiómetro y georadar. Y bueno, el área de estudio fue precisamente la región de Nochistlán. Puse como propuesta 3 posibles lugares: Cerro de San Miguel, Cerro El Tuiche y la Mesa de San Juan. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Incluso los lugareños mencionan que el Peñol, y así le llaman al Cerro de San Miguel, ellos identifican el cerro, el Peñol de Nochistlán en el Cerro de San Miguel. Incluso en el escudo municipal está la representación de este cerro. Sin embargo, ya haciendo las exploraciones y el análisis de la topografía y del paisaje, pues me doy cuenta que no tiene las características para una defensa militar. Es muy fácil llegar a él. Sí es de magnitudes enormes, es un cerro muy majestuoso que vemos a kilómetros de distancia, pero ya acercándonos a él no tiene esas características de defensa. La Mesa de San Juan, aquí está, pues es una mesa. Es muy fácil también llegar a ella, no tiene tanta altitud, pero luego nos topamos con el Tuiche, y ahorita es donde voy a enfocar la plática. El sitio arqueológico El Tuiche, pues es un sitio que por las exploraciones que hemos estado realizando ahí, pues tenemos fechamientos desde el preclásico hasta el posclásico tardío.
mucha similitud tiene también con las características que se muestran en el mapa de Compostela. Aquí también algo interesante es de que las fuentes históricas mencionan que también era el pueblo de Nochistlán. Entonces lo que estábamos esperando encontrar para la ubicación del Peñón de Nochistlán era la evidencia de un asentamiento. Y los tres lugares que les comenté anteriormente, el Cerro San Miguel, la Mesa de San Juan y el Puiche, pues hay evidencia arqueológica de asentamiento. Es por eso que también los propuse como posibles candidatos a hacer el Peñón de Nochistlán. Pero quien reúne las características de defensa militar es el Puiche. Entre las características que se observaron fue precisamente estos lineamientos, que al momento de hacer los recorridos de superficie, pues nada, son alineamientos que observamos, y haciendo alusión precisamente al Códice Vaticano, pues aquí está la representación de las albarradas. Lo que también llamó mucho la atención fue esta corriente de agua, que bueno, tenemos acá también la corriente de agua, que es el arroyo del Puiche. Y ya una vez realizado el mapa topográfico, pues nos topamos que precisamente esos alineamientos que vemos a través de la fotografía aérea, pues los estamos representando aquí en rojo. Es lo que se pudo observar, es un sitio que está muy destruido por la erosión y por el saqueo. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió con la prospección geofísica, específicamente con el uso de los detectores de metal? Lo que nosotros hicimos aquí fue hacer una prospección en transectos. Dividimos el cerro en cuadrantes y luego cuadros de 100%. Hicimos transectos cada 20 metros con el detector de metales para la ubicación de armamento español. Y bueno, las armas españolas que se mencionan, pues está desde el arcabuz, la ballesta, los cañones, lo que sería la artillería. Pero lo que nosotros encontramos en el Puiche, tenemos los casquillos de las saetas de ballesta. Aquí está in situ una. Aquí no se ve tan clara, esta ya es de una excavación, pero una excavación que en los primeros 5 centímetros salió esta punta de ballesta, y perdigones de arcabuz, de plomo. Esto es lo que tenemos del Puiche. Esta es la colección de casquillos de ballesta, ¿sí? Comparando con otros espacios o con otros lugares donde se han encontrado puntas de ballesta, pues en México pues tenemos lo que se encontró en Navarrete, en Chiapas de Corzo, en un entierro, ¿sí? En Estados Unidos, sobre todo en Arizona, Nuevo México, en la Florida, pues se han encontrado varias puntas de ballesta. La característica de las puntas de ballesta que tenemos nosotros es de que son de hierro, excepto esta que es de bronce. ¿Sí? Y lo que estamos viendo también aquí es de que son diferentes formas, tamaños y pesos, que también nos está hablando de diferentes ballestas, más grandes, más pequeñas. Y bueno, de los tiros de arcabuz, pues tenemos estos artefactos de plomo, que si no hubiera sido por los detectores de metal no los encontramos, porque el plomo toma esta coloración y de repente parecen como piedras, pero son balas de plomo. Y esto es lo que tenemos nosotros. Aquí quise contrastar con algunos que se han encontrado en otros lugares. Y bueno, esta es la distribución de estos artefactos que encontramos en el Puiche. Principalmente lo que serían las puntas de ballesta los encontramos en la parte superior del cerro, en estas regiones, en dos terracitas, en la terraza oeste y en la terraza este. Esto tiene mucho que ver, creo yo, por la forma en que hicimos la prospección. Elegimos 3 espacios para hacer una prospección geofísica con georradar y radiómetro. Entonces hicimos ahora sí que un recorrido muy cerrado de metro por metro. Entonces a lo mejor eso también tiene que ver, además de que esta parte, pues los lugareños, el dueño del sitio, pues ya alteró el contexto, incluso pues barrieron con todas las estructuras existentes para hacer campos de cultivo. Y bueno, la mayoría de las puntas de ballesta vienen de esta parte de acá, ¿sí?
por lógica, porque acá tenemos el Gran Peñasco. Lo que serían las balas de arcabuz, pues están muy dispersas, no se ve tan claro tampoco en esta imagen, pero está una distribución por todo el coche. También encontramos este pequeño artefacto, que es un anillo de las Foto de Maya, ¿sí? Nada más tenemos uno. Otros artefactos que pueden estar relacionados con la batalla, como serían pues, lo que son los clavos de las herraduras de los caballos. Este artefacto, esta cadenita, que es muy similar a la encontrada también en Cañón Blanco. Encontramos otros artefactos de metal, como son los cascabeles de cobre. Estos, por el diseño que se tiene, pues son más bien de los grupos, ahora sí, rebeldes, excepto este. Este tiene una morfología diferente que es muy similar a los que se han encontrado en Estados Unidos, en la Florida, por ejemplo, en Nuevo México, si no me equivoco, y que está relacionado precisamente con los adornos que llevaban los españoles en sus caballos. Esta es la representación del Códice Florentino, donde se ve el adorno de cascabeles. Y bueno, en cuanto al armamento indígena, ¿qué podemos decir? Ahí sí me meto en un apuro, porque no es tan fácil definir si los artefactos líticos, en este caso puntas de proyectil o fragmentos de navajillas, estén relacionados con los artefactos o con las armas, tanto de los grupos indígenas rebeldes como de los aliados. Lo que sí puedo decir es que tenemos dentro de la colección más de 30 puntas de proyectil que fueron encontradas en las excavaciones y que estas excavaciones corresponden al posclásico tardío. No puedo decir más sobre esto. Viendo un poco las imágenes del lienzo de Tlaxcala, pues estamos viendo aquí la representación de algunos de las armas que no son muy diferentes a las que llevaban los aliados indígenas del centro de México, que también eso hace un poquito difícil el poder interpretar qué armas son de qué bando, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto al armamento indígena. Y otro dato interesante es la forma en que Mendoza organizó su ejército. De acuerdo a Fray Antonio Tello, Cristóbal de Oñate se colocó hacia el camino a Jalpa. Jalpa la tenemos precisamente al noroeste, tanto Ibarra como Antonio de Mendoza hacia el camino a Teocaltiche, que está al noreste. Y los indios aliados y la artillería menciona que hacia el camino hacia Guadalajara, es decir, Tlacotalpan, la tercera Guadalajara, está precisamente al sur. Incluso los relatos que se mencionan sobre esta organización del ejército de Mendoza mencionan que la artillería se puso por el lado donde están las albarradas. Y aquí lo que estamos viendo en esta imagen es precisamente que estas albarradas las encontramos principalmente en la parte sur, ¿sí? En el área que, bueno, menos protección natural tenía, aunque menos protección entre comillas, porque toda esta región está llena de barrancos sumamente profundos por el cauce de pequeños arroyos. Y bueno, los soldados de Mendoza. Y también Fray Antonio Tello menciona que hubo un momento cuando estaba la artillería bombardeando el peñón de Nochistlán, que pues no estaba haciendo efecto hacia donde debería de ser dirigida, es decir, hacia los rebeldes, sino que estaba llegando con Antonio de Mendoza. Entonces aquí tuvieron que buscar la forma de acomodar esta artillería. Y bueno, lo que hemos estado haciendo hasta el momento, como les comentaba en un principio, los recorridos que hicimos con los detectores de metal, pues dejamos espacios en blanco, esos recorridos, es decir, cada 20 metros se pueden imaginar la cantidad de artefactos que pueden estar por ahí escondidos todavía. Esto es en relación a lo que sería
el sitio como tal, el cerro como tal. Hemos hecho también prospección a los alrededores, sin encontrar evidencia. La concentración de armas ha sido precisamente en esta parte del cerro. De acuerdo a esta información etnohistórica, pues valdría la pena empezar a explorar estos otros pequeñas colinas que tenemos a los alrededores del Tuiche, para ver si encontramos evidencia de más armamento español sobre todo. Y también por la distribución de artefactos que hemos encontrado, en este caso es que este sitio pues tenía una extensión aproximada de 100 hectáreas, no era un sitio tan pequeño. Y bueno, esta es una bonita imagen, una fotografía oblicua que tomamos varias, de lo que es el Tuiche. Les comentaba, lamentablemente es un sitio que está muy destruido, muy saqueado, es propiedad privada todavía. Aquí está incluso la casita de los dueños. Han hecho brechas para subir, nos facilitaron el trabajo de los arqueólogos, no les hubieran puesto con todo el equipo hasta la cima. Ya tenemos la brecha que nos lleva hasta arriba. Y ahorita actualmente las autoridades de Nochistlán están tomando ya cartas en el asunto, quieren comprar el lugar para protegerlo. E incluso un dato interesante aquí, incluso aquí tenemos la vista del cerro de San Miguel. Este es el cerro que está representado en el escudo de armas de Nochistlán. Algunos lugareños se han rehusado a creerme que el Peñol de Nochistlán es aquí y no acá, porque dicen, bueno, es que es un cerro muy chiquito. Pues sí, pero no tan chiquito, y tiene todas esas características militares para hacer, y además, bueno, tenemos la evidencia arqueológica de armamento español. Acá no encontramos, hicimos una pequeña prospección, pero no encontramos ningún tipo de evidencia. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. O comentarios. ¿Preguntas? Yo quisiera hacerle dos preguntas, a ver si es posible que me ayudas a contestarlas. Una es, Sí, ahora sí. Bueno, la primera es como, desde luego que hace falta indagar más, ¿no? Pero me llama la atención que solo hayas encontrado una punta de bronce, ¿no? Porque entonces la pregunta es, yo he leído que en algunas fuentes, por ejemplo en la Crónica de Michoacán, habla de cómo hay un sistema de avituallamiento muy fuerte de los mismos indígenas, sobre todo con puntas de saetas, ¿no? Con casquillos. Entonces la cuestión sería como, si sabes, ahora sí que estas ballestas eran de importación, eran de manufactura local, o crees que sí hayan podido ser de los purépechas, o si no se sabe, ¿no? Hay que investigar. Y la otra es que, bueno, yo conozco tu trabajo, ¿no? y vi que encontraste algunos enterramientos, ¿no? Pero como digamos la cantidad de muertes que narran, aunque fueran 1000, aunque fueran 100, creo que no encontraste más que 2 enterramientos del posclásico, ¿no? Entonces, tú con tu investigación como con respecto a la narrativa de la conquista, de eso, ¿qué nos puedes comentar? ¿De qué nos habla? Mira, respecto a la primera pregunta, efectivamente no hemos hecho como un estudio más concreto en relación a la fabricación de este tipo de armamento. No me he metido. Recordemos que la conquista del occidente de México, bueno, de hecho la guerra del Mixtón, estamos hablando casi 20 años después de la conquista del centro. Entonces, 20 años, yo no sé si se establecerían precisamente talleres para la fabricación de armamento local, es decir, acá en la Nueva España, no lo sé. Sería cuestión también de empezar a hacer los análisis, ¿no? Respecto a esto, no los hemos hecho. Hacer un poco de arqueometría, por ejemplo. Entonces, no sé el origen de estos castillos. En relación a la segunda pregunta, de hecho, mi interés inicial por explorar el Peñol de Nochistlán era precisamente con esta formación híbrida que tengo de arqueología con antropología física.
lo que quise hacer era precisamente que al inicio de la investigación darme la tarea de buscar la gente que murió en batalla, en este caso en el Peñón de Nochistlán, que no lo anoté, no puse el dato en la presentación, pero hablan también de miles de muertes, algunos cuando ya se veían vencidos los cascanes, no solamente en el Peñón de Nochistlán, también en el Peñón del Mixtón y de Coina, pues se dio el suicidio colectivo. Entonces, para nosotros resultaría un tanto fácil decir, bueno, pues si hubo tantas muertes tiene que quedar evidencia, ¿no? Y en el caso del Peñón de Nochistlán, donde se dieron estos dos eventos, la llegada de Pedro de Alvarado y posteriormente el rey de Mendoza, lo que yo postulé, gran parte de lo que yo les expuse en esta ocasión está relacionado con mi tesis doctoral. Lo que yo postulaba en un inicio era precisamente de que se debió haber dado un sistema funerario, ¿no? Ya sea para el caso del Pedro de Alvarado, donde salieron victoriosos los cascanes, pues ¿qué pasó con la gente que murió? Debieron de haber dado un tratamiento mortuorio, ya sea a los amigos como a los enemigos, ¿no? Y en el caso de Mendoza, las fuentes sí refieren que se quedaron expuestos los cuerpos, que no hubo un tratamiento. Entonces sí me di a la tarea de buscar a esta gente que murió en batalla y pues efectivamente no los he encontrado. Es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? No es tan fácil. También hay que reconocer que en muchas ocasiones no se tiene financiamiento suficiente como para darle continuidad a la investigación. Ahorita está parado, por ejemplo, el proyecto. Entonces, igual en un futuro pudiéramos tener la suerte de encontrar a estas personas que murieron en batalla. Definitivamente, los dos entierros que nosotros encontramos en el Tuiche, pues no tienen nada que ver con la batalla. Nos están haciendo referencia precisamente a, pues, quiénes eran los cascanes como tales, ¿no? A conocer un poco la cultura cascana, porque no la conocemos, ¿eh? No sabemos nada de ellos, no sabemos su organización social, sus costumbres funerarias, su comercio. Estamos apenas tratando de indagar sobre ellos. No sé si hay respuesta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Comentarios? ¿Jitomatazos? Bueno, agradecemos una vez más a la doctora Angélica Medrano y vamos a pasar a la siguiente. Nada más, una disculpa. Tengo una publicación, déjenme hago promoción un poco. Tengo este libro que es precisamente parte de lo que les presenté, Arqueología del Conflicto, la Guerra del Mixtón 1541-1542, vista a través del Peñón de Nochistlán. Y bueno, es un esfuerzo que se hizo para poder dar a conocer esta investigación y que pues sería lamentable que se quedara en las bodegas. Entonces traje algunos ejemplares por si les interesa adquirirlo. Lo estoy dando a 100 pesos, las librerías están un poquito más caro, entonces pues aquí está por si tienen interés. Gracias. Ahora sí pasamos a la siguiente ponencia de Akira Casillas de la Vega, la importancia de las agrupaciones artesanales en la logística bélica de los mexicas.